Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo tal? Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué alegría arranca? verte. Igualmente, ¿cómo arranca la semana? Intensa, intensa, porque después del despropósito de presupuestos generales del Estado, el REF balear, la inmigración, en fin, seguimos sin tener la gratuidad del transporte y tanta actividad pues, y actualidad que al final tenemos mucho trabajo por delante por hacer. Sin duda. Bueno, enseguida hablaremos de temas en profundidad importantes para Canarias, pero lo primero, sí me gustaría también conocer la visión de Fernando Clavijo de lo que está pasando no voy a decir en el mundo, pero hoy es el Día de la Salud Mental y en Canarias hemos visto también que son, si no me equivoco, pues más de 75.000 las personas que en 2021 acudieron a solicitar ayuda, ¿no? Estamos ante algo que realmente tenemos que forzarnos un poco más, ¿verdad? Nos tenemos que forzar el ritmo de vida, las expectativas, la frustración, lo vivimos, ¿no? Diariamente y al final eso no nos pasa factura, ¿no? Te pongo ejemplos, ¿no? Desde los cánones de belleza, con todos los filtros, la gente aspira a tener un cuerpo y una belleza, a lo que ve en las redes, a lo que ve en los medios de comunicación o en las publicaciones, y es algo absolutamente irreal porque al final es una ficción. El hecho del nivel de intensidad de estrés y de trabajo, las expectativas no satisfechas, todo eso al final hace que nos sintamos fracasados en el día a día, que nos sintamos, no estemos orgullosos de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser, que siempre estemos insatisfechos porque todo lo que consigamos nunca llegamos a equipararnos a lo que nos gustaría porque lo vemos en TikTok o lo vemos en Facebook, y todo eso al final nos pasa factura y o estás muy centrado y muy equilibrado o tienes que pedir ayuda, que por otro lado es de lo más razonable, ¿no? Claro, y luego ya también vemos cómo el número de psicólogos en Canarias no es el que quizá debería haber, ¿no? Sobre todo también entre los jóvenes, que encontramos que ellos pueden ser pues los que más sufran con su salud mental de aquí al futuro, ¿no? A lo mejor otros pues ya están un poco más curtidos, pero los jóvenes hasta la política del fracaso no la tienen metida en su cabecita. Exacto, no es algo que ahora mismo o que haya sido una prioridad Mm. en la sanidad, ¿no? Se ha descuidado. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en la erupción del volcán de La Palma, ¿no? Donde al final yo quiero agradecerle al Colegio Oficial de Psicólogos pues el trabajo que hizo, gratuito, porque la administración pública, ni el gobierno, ni las instituciones estuvieron a la altura, ni fueron capaces de articular un convenio para poder echarles una mano, pero te das cuenta cuando incluso tienes un fenómeno, bueno, de esa magnitud natural, cómo impacta en las personas y luego todo lo que está viniendo después, ¿no? Es Mm. decir, el hecho de ser, no, haberlo perdido todo, eso requiere una atención. Y ahí se vio una de las carencias, o se puso de relieve, porque la carencia siempre ha existido, de la carencia de este tipo de profesionales en la sanidad pública canaria, ¿no? Así Efectivamente. que es una tarea que tenemos pendiente y desde luego nosotros, que seguro que en el pasado también cometimos errores de no prestarle la atención suficiente, consideramos que es una prioridad. Bueno, vamos a hablar de temas importantes con Fernando Clavijo, justo porque dentro de esos temas importantes, aparte de este que hemos abordado, se encuentra el ver cómo de repente, pues quizá Baleares pueda tener algo similar o las herramientas económicas similares que tenemos en Canarias. ¿Cómo se puede explicar de manera que se entienda? Bueno, no se puede explicar, y yo creo que esto es una cascada que tiene que ver más con las expectativas electorales y la cercanía de unas elecciones autonómicas del Partido Socialista, ¿no? No hay ningún tipo de explicación, ni histórica. Baleares nunca tuvo un fuero canario como nosotros sí lo tuvimos desde la conquista. Baleares nunca ha tenido un reconocimiento específico dentro de la Unión Europea como región ultraperiférica. Baleares no tiene ni la lejanía que tiene Canarias, está a escasos 100 kilómetros del continente y nosotros a más de 1000. Baleares no tiene unos indicadores socioeconómicos en cuanto a PIB per cápita, en cuanto a indicadores de pobreza, como si los tiene Canarias. Canarias está por debajo del 75% de, del Producto Interior Bruto per cápita de la Unión Europea, incluidos los países del este. Es decir, no hay ninguna justificación que haga que Baleares pueda tener un tratamiento singular. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ante el intento sistemático en los últimos presupuestos y las modificaciones del Partido Socialista y de Podemos de desmontar el REF canario, paralelamente la presidenta de Baleares, y no es la culpa de ella, o sea, y no es culpa de ella, todo lo Mm. contrario, habla bien
ha estado trabajando, cosa que no ha hecho Ángel Víctor, por conseguir algo que le han dado en los presupuestos generales del Estado, y paralelamente Ángel Víctor Torres y el gobierno del Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, no ha hecho la tarea. Entonces, pues nos encontramos con algo que puede no solo generar una competencia desleal, si se me permite la palabra, de una comunidad a otra, porque además competimos en el mismo segmento, en el sector turístico, sino que además vemos cómo no se cumple el REF canario, es decir, estamos muy lejos, más de 100 euros de inversión per cápita, si por cada español recibe 100 euros más de inversión de lo que recibe un canario, ¿no? Eso lo que hace es sistemáticamente alejarnos de la media de España y consecuentemente de la media europea, porque lo entiende el ciudadano de manera muy simple, nos hace más pobres. Y esa es la realidad. Pero la herramienta, entiendo que no va a ser nunca igual a la que tenemos en Canarias por justo no reunir esas condiciones de región ultraperiférica y demás que acabas de comentar, ¿no? Entiendo que a lo mejor lo han puede ser, copiado. pero lo han copiado, pero van a recibir el mismo 27. trato. El mismo trato. El artículo 27 copiado o sea, calcado. Ni siquiera han elaborado uno. Lo han copiado. Entonces, claro, tienen el 90% de la RIC. A nosotros nos costó más de 10 años conseguir llegar a ese 90%. Entonces, y eso unido a que estos presupuestos, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú tienes 3 hijos y tú le das, lo normal es que si les das la paga al mes o al año de cada hijo, le das a cada uno lo mismo. No, en este caso no. En este caso tienes 17 hijos, que son 17 comunidades autónomas, a cada comunidad autónoma le das 300 euros por ciudadano al año, y a Canarias le das 100. Entonces tú dices, oye, ¿de qué te quejas? ¿No? ¿Qué es lo que ha salido a decir el gobierno? La versión oficial. Estos presupuestos son históricos, tenemos más dinero que nunca. Faltaría más. Está recaudando usted más que nunca. Le está sacando el dinero a los impuestos a los ciudadanos más que nunca. Pero mira, es que yo no me quejo de eso. Yo me quejo de que al resto le está dando mucho más. Y eso, a mí, que soy región ultraperiférica y que tengo unas condiciones que me permiten de desigualdad frente al resto, lo que hace es usted alejarme. Luego está el discurso oficial de Moncloa, que es el que está repitiendo como loros el gobierno de Canarias, y está la realidad de los números y el que los medios de comunicación como el tuyo, cuando analizan los datos, ven la injusticia que se está cometiendo. Pero entonces los criterios de distribución no son justos y no son equitativos teniendo en cuenta esas condiciones de Canarias, por lo que ustedes han estudiado desde los presupuestos. Por lo que salen los datos, solo tenemos, lo vemos nosotros, pero lo dicen las patronales, lo dicen los sindicatos, lo dicen los analistas financieros. ¿Y de qué manera se puede solventar esta situación? Porque claro, hemos visto también que los presupuestos son buenos, porque hasta Fernando Clavijo lo decía, ¿no? Los presupuestos no son malos, pero no son quizá a lo mejor lo que se espera para Canarias. ¿Dónde está la parte más mala de estas cuentas? Bueno, pues está que no están las partidas del REF. No se invierte en Canarias la media que el resto de España, estamos más de 100 euros por debajo. No hay un convenio de obras hidráulicas, no está el convenio de infraestructuras educativas. No se contempla el 100% de la gratuidad del transporte, no hay una financiación específica para las universidades públicas canarias. Estoy hablando así de memoria y de todo lo que más o menos hemos y el hecho de la inversión media, ¿no? Que yo creo que son inversiones reales. Si a eso además, José Luis, tienes que sumarle que si te vas a la ejecución de los presupuestos del año 2021, ves que en la partida de inversiones reales no se invierte, o sea, se presupuesta una cantidad inferior a la media de España, pero es que luego no se ejecuta ni la mitad. Es decir, que no solo se presupuesta mal, sino que a la hora de luego de ejecutar, como no se hace la tarea, como no tenemos un gobierno que exija, que reivindique y que gestione, pues al final no se gasta. Un dato ahora que recordaba, los 50 millones de euros para el tratamiento de los inmigrantes, que está en el año 2022, no está en el 2021, por ejemplo. O el plátano, pues que había 20 millones de euros el año pasado, ahora lo rebajan a 10. Con las políticas agrarias, bueno, son todo eso va sumando y al final es menos dinero que viene a Canarias, menos capacidad de generar empleo y por lo tanto menos PIB per cápita, y de eso se traduce directamente, o sea, son datos correlativos. Ya. No obstante, exclusión social y pobreza. No obstante, claro, ya Fernando Clavijo también pues está bregado, ¿no?, en esto de saber de las cuentas y de cómo son los procesos. Y claro, ahora en el periodo de enmiendas, todo eso que falta se puede incluir y a lo mejor no se suma nada más de lo que se esperaba, ¿no? También puede ser una forma de hasta aquí llego y por eso quito para luego poner y dejarlo equilibrado.
Yo lo que yo eso hasta lo puedo entender dentro de las negociaciones políticas. Lo que no puedo entender es que no se cumpla el REF y el gobierno de Canarias mire para otro lado. El REF es intocable. Eso no se lo hacen a un vasco, eso no se lo hacen a los catalanes, eso no se lo hacen a aquellas comunidades autónomas que están apoyando y manteniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa. Luego hay determinadas cuestiones que tienen que ser líneas rojas, y una de ellas es el REF. A partir de ahí, si hay, bueno, unas partidas o no, entran fruto de la negociación, bueno, razonable, vamos a ver. Nosotros vamos a tener una sentada con el Partido Socialista, en este caso. Como bien decía, oiga, yo no puedo estar en contra de que se suban las pensiones un 8,5%, pues no me parece bueno, o que el IPREN, el índice, el indicador que te permite acceder o no a ayudas, pues suba 600 euros, entre otras cosas, porque la inflación ha subido, con lo cual hay que actualizar esas cantidades. Sí estoy en desacuerdo, por ejemplo, que no se bajen los tramos del IRPF o se deflacten y se actualicen a la situación actual de la inflación. Pero como todo en la vida, es un presupuesto, es un proyecto de ley muy amplio y tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas. Ahora, al margen de eso y esa primera lectura, yo tengo que ir a ver a Canarias, que es para la que yo represento en el Senado, la que representa a Coalición Canaria en el Congreso y la que obviamente el compromiso lo tenemos con nuestra gente. Y entonces es cuando ves que hay un trato injusto. Lo vamos a tratar de mejorar. Veremos si hay voluntad o no. O veremos si, como siempre, tristemente, los diputados y las diputadas del Partido Socialista y de Podemos agachan la cabeza y hacen lo que les ordena Pedro Sánchez y se va el dinero para Cataluña y para el País Vasco y para Baleares ahora en este caso. De momento, entonces, el voto de Coalición Canaria para estos presupuestos sería no apoyarlos. No, el voto, nosotros vamos a iniciar la negociación y a partir de ahí, si los presupuestos no se mejoran, pues no los apoyaríamos. Y si hay una mejora, ¿dónde empezaríamos a ver ya ese Dentro cambio de postura? de la negociación. Ahí ya tenemos que alternar las líneas de negociación y veremos cuál es la actitud, veremos si es una reunión de puro trámite para decir que se reúnen con los grupos. Ya de entrada, el hecho de que no hubiese habido negociaciones en unos presupuestos que probablemente duren 2 años, porque el año que viene son las elecciones y es muy complicado que se aprueben unos presupuestos. Entonces, teniendo en cuenta que estos presupuestos van a durar 2 años, es bastante significativo que el gobierno no haya querido sentarse a negociar con los partidos políticos. Con lo cual no empezamos, digamos, no somos optimistas, pero vamos a ver, vamos a intentarlo. Siempre nosotros, desgraciadamente o afortunadamente, vamos a estar con Canarias. Yo recuerdo que los dos últimos presupuestos que se han negociado, el gobierno de Canarias decía que estaban fantásticos y que no necesitaban más dinero, con la que ha caído, y nosotros estábamos peleando para que viniese más dinero para Canarias, no para gestionarlo nosotros, porque lo iban a gestionar nosotros, pero nuestra obligación es con Canarias. Bueno, si hablamos también de ese dinero, ¿de dónde va a salir? Y yo preguntaba también al Partido Socialista, y dice, bueno, los fondos europeos van a ayudar mucho a que todas esas cantidades que ponemos sobre la mesa, los presupuestos generales del Estado, se puedan cumplir, incluso hasta para volver a meter dinero en la hucha de las pensiones. ¿Realmente se puede sacar tanto dinero de ahí o hay algo más que no sepamos? Yo creo que eso es un poquito de ignorancia, ¿no? O sea, los fondos que vienen de Europa, que son coyunturales, que son extraordinarios, no pueden servir para meter dinero en la hucha de las pensiones. Eso es ridículo. Quien haya dicho eso, la verdad es que tiene muy poco. Los fondos extraordinarios, los Next Generation que vienen de Europa, precisamente son para dar un salto cualitativo, que es para lo que nos están llegando. Teóricamente esos fondos es para que se metan en el sector privado, para que se realicen infraestructuras, mejoras, se hagan obras, para que se hagan proyectos e iniciativas que mejoren la productividad y que nos pongan a una mejor situación. Entonces, es para que el ciudadano nos entienda. Yo tengo una tienda y me vienen unas subvenciones y unos fondos extraordinarios para que mejore el escaparate, para que mejore la maquinaria para producir mejor, para que mejore en definitiva mi capacidad productiva para ser más competitivo y poder dar un salto, y tú lo usas para pagar la nómina de los trabajadores. Chicos, ¿qué quieres que te diga? Lo usarás, estarás un par de años bien, pero no consigues el fin, y el fin es que a lo mejor de una tiendita artesanal histórica de barrio, pues te puedas convertir en un establecimiento más moderno, más competitivo, que te adapte a los tiempos actuales. ¿Qué se busca con los Next Generation? Se busca eso, mejoras en la educación, mejoras en las infraestructuras, mejoras en proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Y los propios analistas, y cuando vamos a la ejecución de los fondos, primero estamos ejecutando el 10% del dinero que viene de Europa, con lo cual eso nos está lastrando, pero es que además es un dinero eso que está quedando de cada, no sé si era de cada 4 euros que viene de Europa, 1 está yendo al sector privado, los otros 3, el otro 75% se está quedando en las administraciones públicas para hacer cosas
como la que estoy diciendo. Eso es una pérdida de oportunidad brutal. Bueno, veremos qué pasa con estas cuentas, también cuál es el siguiente paso, ¿no?, en esas negociaciones, pero también me gustaría preguntarle a Fernando Clavijo, en casos ya, digamos, más centrados y localizados en Canarias, ¿qué le parece que, pues la semana pasada viéramos cómo Podemos retiraba el apoyo en el Cabildo de Tenerife al Partido Socialista, a Ciudadanos y, bueno, todo esto por el caso de ese proyecto de Cuna del Alma, ¿no?, ahí en el puertito de Adeje? Bueno, yo me remonto, vamos a ver, aquí yo no distingo entre la vieja y la nueva política, distingo entre la mala y la buena política. ¿Qué ocurrió en el Cabildo de Tenerife? El Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de Coalición Canaria, ganaron las elecciones, claramente, y fue presidente electo. Y el único pacto posible para sacar a Coalición Canaria de la presidencia del Cabildo de Tenerife fue un pacto entre Ciudadanos y Podemos, algo inédito en toda España, con el Partido Socialista. A partir de ahí, el único proyecto era sacarlos del Cabildo. No tenían proyecto de isla, no tenían proyecto. Y esta legislatura ha sido un ir a trancas y barrancas, con divisiones dentro del equipo de gobierno, con ausencia total de gestión, de inversión, de ejecución presupuestaria, con proyectos alocados y sin sentido. Y esto al final ha acabado, cuando se acercan las elecciones, efectivamente, que Podemos necesita buscar su espacio electoral en la izquierda y ahora le retira el apoyo. Y lo ha hecho con un expediente que lidera el Partido Socialista, que es Cuna del Alma, porque el Ayuntamiento de Adeje lo gobierna con mayoría absoluta desde hace 35 años el Partido Socialista, en el Cabildo está el Partido Socialista y en el Gobierno está el Partido Socialista. Y ese proyecto, que nosotros no estamos en contra del desarrollo y sobre todo de la realización de proyectos turísticos de mucha calidad, porque recualifican el sector y es gente que viene de un alto poder adquisitivo que deja mucho dinero y empleo en las islas, pero la realidad es que lo han hecho mal, porque no tiene los informes preceptivos, porque el ayuntamiento ha hecho mal las tareas y el cabildo lo ha hecho peor y el gobierno de Canarias ya ni te cuento. Entonces eso es lo que ha motivado pues, la ruptura y la retirada de apoyo a Pedro Martín, de lo cual lo único que va a pasar es que van a sufrir los ciudadanos de Tenerife todavía más desidia y más inestabilidad política, ¿no? Insisto, todo porque esto comenzó no con un proyecto para Tenerife, no con unos programas de gobierno para ejecutar un proyecto de isla, según ellos, distinta a la nuestra, sino simplemente para echar a Coalición Canaria, cuando el pueblo nos había dado el apoyo y habíamos ganado las elecciones. Bueno, ahora que he nombrado justo a Carlos Alonso, vemos cómo Rosa Dávila va a ser la candidata, casi ya con toda probabilidad, ¿no?, la semana que viene al Cabildo de Tenerife. ¿Qué va a pasar con Carlos Alonso? ¿Dónde veremos al que fuera presidente del Cabildo? Bueno, Carlos Alonso es funcionario de la Unión Europea, él siempre dijo que iba a estar un periodo de tiempo, incluso ha estado más de lo que él había dicho de entrada, porque aparte de su vida profesional y su vida familiar, le gustó la vida pública, creo que ha sido un magnífico presidente, creo que además la diferencia entre este actual presidente y Carlos Alonso lo ha hecho todavía más grande en cuanto a la capacidad de gestión, visión estratégica, capacidad de sacrificio de trabajo, y creo bueno, que le honra el decir, voy a seguir en política, voy a seguir en Coalición Canaria, pero ahora desde la esfera de mi puesto de funcionario de la Unión Europea o de mi puesto, en este caso, que ha iniciado una andadura profesional como consultor, voy a seguir contribuyendo en este caso a crear un Tenerife más grande y una Canarias más grande desde la óptica. O sea que seguir apoyando y trabajando en el partido, esta vez como un militante base, pero seguirá comprometido con Tenerife ahí donde esté, porque bueno, yo entiendo que cuando se ha sido presidente de Canarias, de Tenerife, pues eso lo lleva muy dentro. Entonces no le veremos en ninguna lista, ni en el Parlamento, no, ni en no, ningún no, ayuntamiento, ni nada, ¿no? No. Bueno, confirmados José Manuel Bermúdez, Rosa Dávila, el Cabildo de Gran Canaria, que va a ser Coalición Canaria, ahora que no cuentan con esa unión con Unidos por Gran Canaria, si no me equivoco. Bueno, creo que al final ahí tenemos un amplio espectro de líderes y de lideresas. O sea, tenemos a Gloria, que es actual consejera del Cabildo, está María Fernández, está Pablo Rodríguez, está Vidina Espino. O sea, creo que tenemos mucha gente en disposición, Antonio, el alcalde de la Villa de San Mateo. O sea, yo creo que tenemos gente, o la propia Onalia, gente que está en disposición de poder encabezar la lista con todas las garantías. A partir de ahí será la organización de Gran Canaria, que lidera Pablo Rodríguez, la que tratará de colocar a los mejores en la alineación que considere
que es la idónea para representar los intereses de otra Gran Canaria, donde ahí sí creemos claramente que las cosas son francamente mejorables. Pero claro, entonces todavía no tienen claro lo que es Cabildo y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entiendo. No, el Ayuntamiento de Las Palmas ya está Francis Ah, sí, Candil, correcto, ya, sí, Francis Candil, claro. correcto, sí, sí. Y en el Cabildo de Gran Canaria entonces Ahí todavía... en este mes de octubre es donde se van a ir despejando un poco las incógnitas. Cabildo de La Palma, Nieves Lady, Barreto, no sé si repite. No, no, ¿No Cabildo de La repite? Palma, el actual portavoz es Nieves Lady, Ujú. pero todos los tiros van por Sergio, el alcalde del Paso, que Vale. Ujú. puede ser el candidato al Cabildo, ¿no? Pero Ujú. insisto, eso está bastante más avanzado, pero Vale. yo siempre soy muy respetuoso con los órganos de decisión de de los partidos y en este caso de las organizaciones insulares y serán ellos los que tengan que decidir. Bueno, para ir terminando muy rápidamente, caso mascarillas, hemos visto como el juez ha citado al presidente Ángel Víctor Torres, qué tiene que decir al respecto, ¿no? En este caso, y que ahora también pues vemos al presidente que se tiene que sentar en noviembre en el banquillo como testigo. Bueno, yo en la parte judicial soy muy respetuoso porque nosotros no utilizamos, al contrario que otros, las vías judiciales para desprestigiar a los adversarios políticos, pero en el aspecto político sí tengo mucho que decir, ¿no? Y es la ausencia total de explicaciones. O sea, nadie ha explicado por qué se le han dado a una empresa cuyo objeto social no era precisamente la venta de objetos sanitarios, 4 millones de euros por adelantado, 2 primero a cambio de unas mascarillas que nunca llegaron y se le dan los otros 2 siguientes. Desaparecen los 4 millones de euros, el millón de mascarillas que lo más duro de la pandemia no llegaron a los sanitarios para proteger su salud y no hay ninguna responsabilidad política. Y a nosotros eso nos llama la atención. Hemos intentado que haya comparecencias y que haya explicaciones en el Parlamento de Canarias. Hemos intentado que se depuren las responsabilidades políticas. No estamos hablando de las judiciales, sino las políticas. Y el gobierno de Canarias mira para otro lado. Lo mira Podemos, mira Nueva Canarias y mira el Partido Socialista. Y ahí sí entendemos que se tiene que dar una explicación, porque esto es absolutamente escandaloso. No ha habido ningún expediente en la historia de la democracia de Canarias que el gobierno de Canarias haya dado 4 millones de euros por adelantado a un proveedor que nunca sirvió una mercancía. Y eso tiene que depurar las responsabilidades políticas. ¿Y esto cree que se va a resolver antes del 23 de mayo de las elecciones de 2023 o veremos que se puede prolongar eternamente como otros casos que hemos visto también que parece que no tienen nunca fin? No lo sé, los tiempos de la justicia pues aventuran que es poco probable que esto quede resuelto antes del 28 de mayo, que son las Eso, elecciones 28. del 2023. Pero la realidad es que hay que ser respetuoso. Yo creo en la separación de poderes y el Poder Judicial tiene que ir al margen del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Lo que sí tiene que haber es una asunción de responsabilidades. Esas decisiones se tomaron en un consejo creado con un decreto al efecto para atender la pandemia, consejo que presidía Ángel Víctor Torres, que era el presidente de Canarias. Y esas decisiones se llevaron a ese órgano que insisto, se creó al efecto para poder canalizar todo. Y ahí estaba el presidente de Canarias. ¿Sabía algo el presidente de Canarias? ¿No lo sabía? ¿Hay actas de esas reuniones? ¿Hay acuerdos de esas reuniones? Porque lo que no es justo ahora es que se intente pagar el pato con aquellos que obedecían las órdenes de los jefes de arriba. Y eso, insisto, tiene que haber una depuración de responsabilidades políticas. Bueno, pues tenemos que terminar antes de acabar 12 años del fallecimiento, si no me equivoco, del expresidente Adán Martín, ¿no? Entiendo que hoy siempre viene un recuerdo. ¿Cuál es el pensamiento que tiene Fernando Clavijo de la figura de Adán Martín? Bueno, la verdad es que yo a Dan lo conocí bastante, no tan bien, obviamente, como quienes compartieron gestión, pero yo lo conocí siendo un joven de Coalición Canaria, siendo concejal de La Laguna, alcalde de La Laguna, y tuve la fortuna además de poder casar en su momento, ¿no? Creo que ha sido uno de los grandes hombres de la gestión y de la política, ¿no? Era un ejemplo que ojalá muchos siguiesen hoy en día, ¿no? Era un hombre que ponía la gestión y el servicio a Canarias por encima de su salud y por encima de las siglas de los partidos políticos. Y creo que la Canarias que vivimos hoy en día, que si nos miramos en cualquier otra región ultraperiférica de las 8 restantes de la Unión Europea, veremos lo que ha sido capaz de hacer Adán y de hacer gente como él, que nos estamos permitiendo vivir con unos estándares muy superiores que el resto de la región ultraperiférica. Grandes proyectos, el eje transinsular, en fin, la capacidad de visión y anticipación que tenía Adán estaba fuera de lugar. Se le echa mucho de menos
y no solo se le echa a uno de menos, sino creo que debemos, como pueblo, ser capaces de poner en valor lo que hicieron grandes hombres y mujeres como Dan Martín por esta tierra. Bueno, Fernando Clavijo tiene que saber que hay una sección en el programa que es nueva, que se llama El Quejómetro, no sé si has tenido oportunidad de verla en algún momento, donde el invitado se puede quejar de cualquier cosa. Como hemos visto ya quejas políticas, yo no sé si Fernando Clavijo pues se quiere quejar de Disney, de lo que está haciendo con la saga Star Wars, con lo que está pasando, o tiene alguna queja personal que nos quiera contar en el día de hoy. Bueno, yo creo que como sabes, que además lo dices porque sabes que soy un friki de Star Wars, en lo particular y en lo, digamos, cotidiano, evidentemente me quejo de cómo están destruyendo por el mero dinero, por el afán de hacer negocio, la saga Star Wars, porque creo que fue un antes y un después en la historia del cine. Todos los que somos mayores, porque ya somos mayores, José Luis, Sí. lo recordamos y recordamos esas ideas del cine y cómo se esperaba, y la verdad que están denigrándolas y matando un mito, ¿no? Me recuerdas ahora un chiste, Sí. como me llegó un meme el otro día y dice, oye, ¿te acuerdas aquella emisora de radio, tú que has hecho mucha radio durante mucho tiempo, aquella emisora de radio que ponía música para puretas? Pues ya por fin están poniendo música buena, ¿no? Entonces están poniendo la misma música, lo que pasa es que nosotros somos los puretas. Exactamente. Y en lo serio ya, en lo Sí. político, me quejo, de las instituciones y de quienes están al frente ahora, que en un momento muy complicado para esta tierra, presente y futuro, porque vienen tiempos muy complicados, no estén levantando una ola de contestación social para lo que nos está haciendo el Estado. Ellos sí están anteponiendo los intereses y la obediencia a un partido político frente al futuro de Canarias. Y es preocupante. Espero que la sociedad civil, espero que sindicatos, espero que empresarios, espero que sectores como el tercer sector consigamos entre todos elevar la voz para no dejar que nos pisoteen, porque nos traerán el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Bueno, pues ahí queda tanto la queja personal como profesional de Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria. Gracias por este ratito y como siempre sabes que aquí tienes las puertas abiertas en Twitch, en streaming, en este formato diferente en A Buenas Horas, Fernando. A buenas horas y pues muchísimas gracias, José Luis, mucha suerte y mucho ánimo. Gracias, hasta luego, cuídate mucho. Chao.